El 31 de mayo de 1970 se produjo en Perú un terremoto que pasó a la historia de ese país. 50 años más tarde de aquel terremoto que sacudió al Perú, hoy estamos en conversación con Nicolás Vera, un canadiense de origen peruano que vive en Canadá. Nicolás Vera, bienvenido a Radio Canadá Internacional. Muchas gracias. Llévenos a ese 31 de mayo de 1970. ¿Qué pasó? Bueno, ese día en la tarde estábamos nosotros con nuestros hijos viendo una película en el Club Inca de La Oroya, cuando sentimos un remesón tremendo que duró bastante tiempo. La Oroya es una zona que es roca sólida. Nunca se había sentido un temblor allá. Entonces dijimos, algo terrible ha sucedido en alguna parte del Perú. ¿Ya? Cuando después nos enteramos los detalles de lo que había pasado, eso nos impactó fuertemente a mucha gente. Ese terremoto fue de 7.9 grados, casi 8 grados. Exacto, casi 8. Y lo más grave fue lo que sucedió después del terremoto. Claro, eso fue el desprendimiento de un bloque de hielo del Nevado Huascarán, ¿ya? Que bajó con tremenda fuerza y junto con eso creó una avalancha terrible que se dirigió al pueblo de Yungay. Yungay había tenido avalanchas similares, pero las colinas que miraban hacia el Huascarán siempre protegían al pueblo. Eran como una muralla. Pero esta vez era tanta la energía, tanto el momentum de la avalancha, que saltó las colinas y cayó en el pueblo sepultando a toda la gente que estaba ahí. Y de la plaza principal, de la plaza de armas, solo se podía ver las copas de las palmeras. En ese momento, ¿usted qué edad tiene y qué está haciendo? ¿En qué momento de su vida? Tenía 32 años, casi 32 años, y trabajaba en el Departamento de Fuerza Eléctrica de la Cerro de Pasco Corporation, una minera norteamericana. Y ese departamento era como una compañía eléctrica dentro de la compañía minera, porque teníamos plantas de generación, líneas de transmisión de alta tensión, subestaciones para proporcionar energía a las diferentes minas, concentradoras, fundiciones. Y luego de ahí ya proporcionábamos la distribución para esos centros mineros. Después de allá ya se quedaba a cargo de la mina o de la fundición con su propio personal eléctrico que era diferente al nuestro. Como digo, nosotros éramos como una compañía eléctrica y como tal teníamos el personal capaz para poder ayudar a pueblos que habían sufrido destrucción de sus sistemas eléctricos. Usted llega al lugar, lo envían al lugar. ¿Qué es lo que ve? Bueno, yo propuse que la compañía ayude a esos pueblos. Hablé con el superintendente eléctrico y él, con la gerencia, se pusieron de acuerdo, dispusieron que un grupo de construcción civil vaya a ayudar en la zona del terremoto y de paso abrió camino para nosotros en las zonas difíciles y nosotros fuimos después. Entonces, pudimos llegar al pueblo de Chiquián después de un par de días y ahí se vio pues por lo menos la mitad de las casas del pueblo destruidas y todo el sistema eléctrico colapsado, ¿no? Postes, líneas por el suelo, ¿no? No funcionaba el sistema eléctrico para nada. Lo que había pasado también era que el canal de agua que traía el agua precisamente para la central hidroeléctrica se había bloqueado con barro y rocas, ¿no? Entonces nos organizamos con el alcalde del pueblo y con el supervisor de la planta eléctrica y ellos
con la gente del lugar, limpiaron el canal, ¿no? Y nos proporcionaron árboles de la zona. Y con esos árboles los convertimos en postes, instalamos las crucetas, los aisladores y nos pusimos a instalar los postes, ¿no? Entonces nuestra gente era muy preparada en eso. Después de instalar los postes ya tendimos la línea, habilitamos una subestación. La línea de la planta eléctrica de la subestación era de 2.300 voltios y en la subestación un transformador lo bajaba a 230 para uso de los domicilios. Me imagino que debía encontrarse con la gente en un estado de shock. Prácticamente sí, ¿no? Pero no tratamos mucho con la gente, los veíamos sí, pero precisamente ese pueblo parece que era un poco más aislado. O sea, hemos empezado por el sur del callejón de Huaylas, donde no había llegado tampoco ninguna ayuda, ¿no? Porque ayuda estaba viniendo de todas partes del mundo, pero a este sitio no había nada. Entonces, teníamos nosotros todo el tiempo posible y la habilidad para poder restaurar ese sistema eléctrico, ¿no? Y así lo hicimos. 50 años más tarde, ¿qué se recuerda de esta fecha? La destrucción que había, ¿no? No solo en ese pueblo, como digo, parecía que no había impactado tanto, porque era una zona un poco más alejada del epicentro del terremoto, pero sí destruyó las casas y el sistema eléctrico. Pues nos dirigimos a otro pueblo más grande y ahí sí era otra cosa. Pueblo más grande y la gente estaba acudiendo a las autoridades para que les den alimentos. Había multitudes, ¿no? Porque no tenían nada, ¿no? Sus casas destruidas. Entonces en los parques, en las plazas, plazuelas, habían carpas y ellos estaban viviendo ahí cuando había mitad del pueblo destruido. Entonces nosotros también tuvimos que instalarnos en carpa, ¿no? Nosotros éramos como un ejército pequeño, ¿no? Nuestra gente así tenía sus carpas, yo también estaba en la carpa y catre campaña, y llevaban nuestros alimentos y lo que podíamos comprar en la zona, si había, comprábamos, teníamos nuestro cocinero y bueno, nunca nos faltó nada. En ese momento, ¿qué medidas toma el gobierno del Perú? Bueno, inmediatamente solicitó ayuda internacional. Pero al mismo tiempo también nombró a autoridades militares para que se hagan a cargo de la zona para atender a la gente en esta emergencia, ¿no? Y coordinar todos los grupos de auxilio que iban a ir a la zona, ¿no? Entonces, eso fue, por ejemplo, después, cuando fui más al norte, por Huaraz, que es la ciudad más importante de esa zona, la destrucción era mucho mayor. Podíamos ver iglesias, catedrales, bueno, totalmente destruidas. Y toda la gente viviendo en los parques y en las plazuelas, en carpas, ¿no? Tuve que ir a Huaraz para presentar al final del trabajo mi reporte a las autoridades militares que estaban en la zona. ¿Qué decían esos informes que usted había preparado? Bueno, el mío era puramente técnico, ¿no? Describí cuando llegamos, describí el sistema eléctrico de Chiquián, cuántos postes instalamos, cuánto de línea tendimos, cuántos aisladores, crucetas, todo eso, y cuándo se habilitó el servicio eléctrico. Lo mismo, y reconocimos la ayuda de las autoridades locales, ¿no? Y ese es nuestro agradecimiento a ellos también. Y cuando fuimos a Recuay, igual, con el alcalde y el gerente del sistema eléctrico, tuvimos muchas facilidades. Pero además de eso, teníamos que tener extremos cuidados porque estamos trabajando en un sistema eléctrico diferente, ¿no? Que nosotros no controlábamos. O sea, nuestro sistema de seguridad tenía que ver con aterrizaje apropiado de las líneas para que en caso haya algún error nunca podían haber accidentes. En Chiquián fue
diferente porque un sistema pequeño y nosotros controlamos todo en ese momento. Pero Requai era algo más grande. En Radio Canadá Internacional estamos en conversación con Nicolás Vera, un canadiense de origen peruano que vive en la provincia de Ontario, con quien estamos conversando sobre el 50 aniversario de uno de los terremotos más funestos en la historia del Perú. Viviendo ya aquí en Canadá, ¿ha encontrado gente, peruanos, que se acuerden de esa experiencia, de ese terremoto? Sí, sí, que llegamos a conversar de eso, sí. Pero no lo tienen en su mente. Más o menos lo tenía en mi mente porque, bueno, trabajé me jubilé a los 70 años, ¿no? Pero antes estaba muy ocupado. Pero como tenía esta información, quería compartirla, especialmente porque Canadá, como es miembro del Commonwealth británico, aquí no hay ninguna información de Latinoamérica, o muy poca. Mientras que sí hablan de India, Pakistán, Hong Kong, Australia, Nueva Zelanda, Oriente Medio, África. Por ejemplo, en este caso de la pandemia, ¿qué noticias recibimos? Solo de Brasil, porque las cosas están terribles, pero después nada, ¿no? Entonces, a eso me refiero y preparé reportes y hice algunas presentaciones para educar a nuestros amigos locales, ¿no? Sobre lo que había pasado en el Perú. Nicolás Vera, muchas gracias por compartir ese momento en la historia del Perú, un momento que también, como usted explica, hace parte de los recuerdos de la comunidad peruana aquí en Canadá. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.